Entonces ya sabemos que PRONAVEC busca generar acceso a educación superior, permanencia, culminación. Además que está organizado en 3 componentes. Uno de los aspectos más importantes de PRONAVEC y su razón de ser es que su enfoque en el diseño de su intervención, en el diseño de sus becas, es justamente inclusión social, entendida como un paraguas bien grande, ¿sí? Y también interculturalidad. Entonces, ¿por qué? Porque PRONAVEC focaliza sus intervenciones en población en situación de pobreza, poblaciones en situaciones vulnerables y poblaciones en situaciones especiales, se le llama. Así está definido desde su creación, desde su ley de creación y en su reglamento. Entonces, desde su nacimiento, digamos, PRONAVEC está pensado para atender este tipo de población. ¿Por qué? Porque es la población que tiene mayores dificultades para acceder a la educación superior u otras modalidades de educación que podamos ofrecer también con miras a empleabilidad, como son las técnico-productivas, ¿no es cierto? Y dentro de ese marco y dentro de esos grandes 3 poblaciones que se intersectan entre sí, ¿no es cierto? Entre la población de pobreza y las poblaciones vulnerables se intersectan, que tenemos como ejemplos. En PRONAVEC se han desarrollado becas para comunidades nativas amazónicas, tenemos una beca para que esta población que tiene dificultades de acceso pueda acceder, tenemos becas para población Reparet, que es la población víctima de la violencia de los años 80 al 2000, tenemos beca para población en Brán y Guayaga, que viven en situaciones vulnerables por temas de violencia, y tenemos también una línea para personas con discapacidad que vamos a ver cómo se ha traducido en la gestión más adelante. Tenemos también becas para, por ejemplo, becas para estudiar educación intercultural bilingüe. Entonces, ahí donde se encuentra que hay una brecha que superar, se diseñan intervenciones, ¿no? Esos son algunos ejemplos de becas que tenemos. Hablando específicamente sobre el tema de persona con discapacidad y acceso a educación superior, ustedes lo conocen mejor que nosotros. Como hemos dicho, PRONAVEC básicamente abre un camino para que puedan tener acceso a educación superior a ciertas poblaciones que de manera regular, por las condiciones en las que estamos, no necesariamente llegarían a ese objetivo, ¿no? Y en educación superior, ustedes lo conocen mejor que nosotros, tenemos la normativa, que solamente la voy a señalar. En la ley tenemos el artículo 35, en el derecho a la educación, tiene derecho a recibir educación de calidad con enfoque inclusivo. En su reglamento se habla del apego arquitectónico. Seguimos, por favor. En la ley universitaria también hay el artículo 129, integración de personas con discapacidad a la comunidad universitaria. Y nos señala que las universidades deben implementar todos los servicios que brindan considerando la integración a la comunidad universitaria de las personas con discapacidad. Es todo lo que se señala. Y en nuestro propio reglamento, como les mencionaba, nosotros dentro de poblaciones vulnerables tenemos señalada a la persona como discapacidad. Entonces, desde su creación el programa ya lo tiene señalado. Si vemos, esta es la normativa, digamos, en educación superior y principalmente en universidades, que es la que nos genera las condiciones para que nosotros podamos diseñar cualquiera de nuestras intervenciones. No es mucha y no es tan detallada, y ustedes lo conocen mejor que nosotros. Ahora, para poder hablar de, digamos, los retos y los desafíos que tiene un programa como PRONAVEC para diseñar intervenciones para educación superior, para la población con discapacidad, tenemos que tratar de entender justamente cuál es esta situación de la persona con discapacidad en la educación superior. La fuente de información que hemos elegido aquí es la del censo, que todos sabemos y compartimos que tiene una serie de problemática, pero la anterior a la del censo es la ENEDIS, que ustedes también la conocen. Pero digamos, sabemos la problemática, problematicemos y tomemos en cuenta, pero es un dato que nos va a permitir, o por lo menos a nosotros, que tendríamos la responsabilidad de diseñar intervenciones, nos hace falta información, ¿no? Entonces, lo que nos dice el censo, perdóname, la anterior,
tenemos el 10% de la población, tenemos solamente casi el 30% que alcanza el nivel secundaria. Ahí hay hay una primera barrera para el diseño de programas de beca, ¿no? Solo el casi 13% en realidad culmina algún tipo de educación superior, y luego para estudios ya de maestrías y doctorado el número cae bastante, vamos hasta el 1% nada más. Ahora, tenemos también una encuesta, que es una encuesta y una información generada por la DIGESU, que es la Dirección de Aseguramiento de Educación Superior del Ministerio de Educación, y es del 2017. Entonces, para darnos una idea, ¿no? Dice, ¿cuántas universidades tienen estudiantes con alguna discapacidad? Las universidades a las que entrevistaron fueron 117, ¿ya? Entonces, tenemos que 66 universidades declaran que tienen estudiantes con discapacidad. No sabemos si las otras es porque no lo saben, ¿no? Puede ser, o no lo tienen registrado, pero 66 declararon que tienen estudiantes con discapacidad y la mayoría de ellos son varones. Además, al ser consultadas, por favor, la siguiente. Al ser consultadas por aquellos que ofrecen acomodaciones para los procedimientos para procesos de admisión, la primera barrita, 66% dice que tienen alguna acomodación para procesos de admisión. La segunda barrita son procedimientos para la adaptación curricular, y ahí el número cae a 19%. ¿Sí? Tenemos también, la tercera es inducción o capacitación a docentes para la atención de alumnos con alguna discapacidad, y otra vez, estamos en 16%. Y la última es, si tienen campañas para promover el ingreso, estamos en 26%, ¿no? Entonces, ahí nos estamos dando cuenta un poco de cómo se prioriza, o cómo se prioriza y cómo se evidencia en el accionario y en la gestión de la institución la relevancia de la temática. ¿Podemos pasar? Se les preguntó cuáles eran los tipos de discapacidad de los alumnos matriculados, principalmente en discapacidad motora, visual, auditiva, discapacidad intelectual en realidad está del 4%, y hay un gran otros. Todos sabemos también las dificultades que tienen las instancias no especializadas para podernos decir, ¿no es cierto?, y dar una clasificación también, o darnos podernos dar los datos de manera adecuada. Y los campos donde están estudiando los chicos, principalmente en ciencias sociales. Según esta encuesta, que fue solamente en 117 universidades, ellos nos señalan que tienen 451 universitarios con alguna discapacidad. Bien, entonces, ¿por qué les comentaba esto? ¿Por qué? Porque desde el programa, para diseñar intervenciones, y ustedes lo saben, para diseñar cualquier política pública se requiere información. Y esta es la información que tenemos disponible en este momento, ¿no? Entonces, podemos pasar a la siguiente. Entonces, en Pronavec, básicamente, como les comentaba, la parte del programa que se dedica al diseño de becas, hemos tenido ya algunas experiencias en los últimos años y les quiero mostrar en qué se traduce en la gestión del día a día la atención a la persona con discapacidad. Entonces, en el diseño de becas tenemos 4 aristas: diseño, normatividad, acompañamiento y relación con las instituciones educativas. ¿Sí? En cuanto al diseño de becas, hemos tenido una experiencia en el 2015, no sé si alguno la recuerda. En el 2015 se convocó una beca técnico-productiva para personas con discapacidad. Así también les quería señalar que en todas las convocatorias de becas del programa se asigna puntaje adicional a las personas con discapacidad. Nuestras becas son concursables, ¿no es cierto? Cada una tiene un diseño particular, pero siempre se asignan puntajes y se asignan las becas en función de puntajes y del ordenamiento en función de ese puntaje.
Y siempre la persona con discapacidad tiene puntaje adicional que le permite posicionarse mejor en caso postule, ¿no? En todas nuestras becas. Y ahí sí quiero aprovechar unos minutos para salirme un poco de la presentación, pero comentarles algo que es muy importante y la razón por la que les comentaba si ustedes conocen a las UCOR en las regiones. ¿Por qué? Porque Beca 18 está en este momento en convocatoria. Entonces, en este momento y hasta el 23 de noviembre se pueden inscribir nuestros chicos y nuestras chicas a Beca 18. Y está hasta el 23 de noviembre. Y se inscriben vía internet. La inscripción se ha hecho mucho más sencilla este año y se pueden inscribir para una primera etapa, se ha dividido en 2 etapas. En la primera etapa va a haber una preselección y después ya ellos van a postular a las universidades. Entonces, en este momento no se requiere que hayan ingresado a una universidad, pero sí se requiere que hayan egresado de educación secundaria o equivalente, o que se encuentren en quinto de secundaria. Incluso nuestros chicos de quinto de secundaria pueden postular. Entonces, aprovecho para comentarles eso y luego, por favor, ingresen a la página web del programa y son todos bienvenidos a alentar a sus chicos a postular. Pero bueno, y en este concurso también se asigna puntaje adicional para personas con discapacidad. Podemos continuar. Les comento brevemente, avanzamos, uno más. Entonces, les comento brevemente esta que es una beca que sí se hizo para la población específicamente, ¿sí? Es la beca técnico-productiva para personas con discapacidad, que fue en el año 2015. Su objetivo fue promover la capacitación técnica productiva a través de módulos de enseñanza de corta duración con el apoyo de instituciones educativas y se promovía una temprana inserción laboral. Se dictaron 28 módulos y tuvieron una duración de 3 a 4 meses. Y se otorgaron en ese momento 207 becas. Entonces, eso fue en coordinación con CONADIS, justamente. La modalidad técnico-productiva sí la ubican, ¿no? Es esta modalidad de módulos cortos, es la modalidad de módulos cortos, no es la formación, no es la educación superior técnica. Pasamos, por favor. Ajá, son módulos cortitos. En cuanto a normatividad, y es importante ver, nosotros somos... Pronavec entrega subvenciones como parte de los beneficios que tiene a sus becarios. La subvención es un pago, es una subvención económica por un tema de alojamiento, movilidad. Entonces, para nosotros, en el 2015, cuando se planteó esta beca, fue importante darnos cuenta que para esta población teníamos que hacer una revisión del estándar que habíamos establecido, porque los costos de traslado, por ejemplo, podían ser mayores, o los costos de encontrar un alojamiento si se trasladaban podían ser mayores. Entonces, eso es algo que ya está internalizado en el programa y que ha sido muy, muy importante darnos cuenta que en el momento de implementar para la población, incluso pensando en el tema de subvenciones, tenemos que tomar en cuenta que se debe establecer montos que atiendan justamente estas necesidades extras que pueden tener. Y por otro lado, también se cuenta con un manual de procedimientos de atención para postulantes y becarios. ¿Podemos pasar? En cuanto al acompañamiento, entonces hay protocolos para casos críticos en general, no necesariamente hablamos de discapacidad, y además se cuentan las UCOR, digamos, a través de la postulación. Tenemos la información sobre los becarios que presentan discapacidad. ¿Por qué? Porque en postulación ellos reportan la discapacidad y suben su carnet de CONADIS o su resolución, ¿no? Entonces, con esta información, las UCOR, que son quienes tienen al personal que les hace acompañamiento, toman nota de quiénes son los nuevos becarios que presentan discapacidad, ¿no? Y realizan el seguimiento y coordinación con las instituciones para que puedan recibir las acomodaciones que requieran en el desarrollo de sus estudios. Y cuando se requiere, se ayuda y se facilita la coordinación con CONADIS, ¿no? Y además tenemos alguna población que no necesariamente llega con un registro o con una certificación y se le invita a ser se le invita a acreditarse, ¿no? Pasamos, por favor.
En cuanto a la relación con las instituciones educativas, entonces desde Pronavec se firman convenios. En aquellos convenios se establece, primero, que se asegure la implementación y vigilancia del cumplimiento de políticas de prevención de la discriminación contra cualquier tipo de discriminación, ¿no? Y segundo, se va a incluir en el 2019 que en este plan de trabajo, en caso hayamos identificado que tengamos becarios con discapacidad en la universidad, se incluye un plan de trabajo que nos detalle cuáles serán estas acomodaciones que aplicarán. ¿Podemos continuar? Hasta la fecha tenemos 395 becas otorgadas a personas con discapacidad. Hablamos de las del 2015, que fueron esas 207, que fue exclusivo para el grupo, pero en el marco de nuestros concursos regulares, entonces tenemos la diferencia. ¿Sí? Tenemos 100 chicos de pregrado y 21 chicos en posgrado. Tenemos... Sí, también más chicos varones, 61% que mujeres. Y en cuanto a los tipos, digamos, las principales son discapacidad físico-motora, del desplazamiento, ¿no es cierto?, la locomoción, visual y auditiva, entre otras. Por favor. Entonces, en resumen, en la gestión del programa, ¿no es cierto?, la atención se traduce de dos maneras. Primero, se ha convocado una beca exclusivamente para la población en el 2015, y esto está sonando un poco raro, y lo segundo es que en todos nuestros concursos de becas se considera puntaje adicional para la población. Y además de tomar en cuenta y tomar nota de la población para fines de seguimiento y acompañamiento. Pero todavía tenemos muchos desafíos. Primero, necesitamos generar mayor y mejor información sobre nuestros propios beneficiarios. Estos 300 chicos que tenemos ahí, ¿no? O 120 porque algunos ya egresaron. Pero necesitamos generar mejor y mayor información sobre nuestra propia población beneficiaria para conocer cómo es su experiencia en la educación superior, ¿no es cierto? Nosotros ahí tenemos una población sobre la que podemos construir mucha información para poder asegurar que el servicio que estamos brindando sea de mejor calidad. Otro desafío es que para poder diseñar intervenciones, hemos visto que el porcentaje de personas que terminan la educación secundaria con discapacidad estaba por el 23%, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Eso limita en el tipo de becas que podemos diseñar, porque no tenemos entonces una gran demanda. Limitan el tipo de beca y limitan el impacto también que podrían tener nuestras becas. Finalmente tenemos escasa información justamente sobre la demanda de acceso a la educación superior, planteando entre si es universidad, si es instituto, si son estas modalidades técnico-productivas o alguna otra que tal vez no hayamos pensado, ¿no? Como les señalé, tenemos un poco de información de los chicos que están en universidades, pero no suficiente como para poder diseñar una intervención en las otras modalidades. Tampoco tenemos, digamos, nos hace falta un poco más de información para saber qué instituciones están mejor preparadas o no para recibir a nuestra población. En algunos casos es muy sencillo la adaptación, pero seguramente habrán algunos otros casos donde se requiera mayor información. Y finalmente, fortalecer nuestra relación con CONADIS para mejorar el acompañamiento y el apoyo a los becarios. Y lo otro es fortalecer la estrategia de difusión, porque ustedes, que son representantes de OMAPETS y OREDIS, por ejemplo, no conocían que Beca 18 se acababa de lanzar y que los estudiantes pueden participar. Entonces, sí todavía tenemos desafíos por delante, pero sí queremos, digamos, confirmarles y afirmarles nuestro compromiso por siempre tomar en cuenta en el diseño de nuestras intervenciones a la población, con las limitaciones que tenemos principalmente de información, ¿no? Y esa es la información que quería compartir con ustedes. Gracias. 22. En el beca 18-20.